a nivel Carrosario. Pero eso fue un poema, Jess. Bueno. Bueno, la señorita. Empieza a pensar en cómo me vas a presentar. Claro. Quiero que me presentes. Ok. Si la coordinadora lo aprueba, yo sigo órdenes. Yo no sé si a ustedes les suena que los niños hablan cuando la gallina mea. Como la gallina no mea, se puede asumir porque los niños nunca hablan. Pero es una manera muy folclórica, hasta cierto punto de discriminar al niño, pero a la vez de darle cierta jerarquía y cierto orden. Cuando hay una conversación de adultos, el niño o la niña guarda silencio. Lo propio puede ocurrir entre esa conversación de adultos y que los otros adultos, para entender el diálogo, tienen que guardar silencio. Tienen que escuchar para después poder opinar con valor, no por decir. Y ustedes recordarán, Jean-Jacques Rousseau habló en su momento del contrato social. El contrato social tiene que ver con aceptar las normas de vivir en sociedad. Para vivir en República Dominicana, para vivir en Haití, para vivir en Estados Unidos, para vivir en Burkina Faso, no importa. Para vivir en comunidad tenemos que aceptar las reglas de esa comunidad. Y cuando Rousseau se refirió a ello hace siglos, y por supuesto que las sociedades en su conjunto no eran el marasmo que es hoy día. Y en República Dominicana, quizás para aterrizarlo, entonces podemos hablar de moral y cívica. Esa moral que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la guía, esa moral que tiene que ver con la honestidad, que tiene que ver con el respeto, con la justicia, con hacerlo bien, es que tiene que ver la moral. Y la cívica es el civismo, es aceptar esas reglas para vivir en esa sociedad que planteaba Rousseau. Y yo traigo esto a colación, no por un tema de filosofía ni de hablar de intangibles. Es que tenemos que hacer un pequeño alto como sociedad y replantearnos lo que implica vivir. Porque los hechos recientes no solo hablan de que no estamos acatando reglas y normas. Los hechos recientes hablan de una autoridad que colapsó y de una sociedad que, por supuesto, no está dispuesta a acatar nada. Pero a la vez, comparto con ustedes la pregunta: ¿hasta qué punto nos están educando, nos están formando en valores, en el servicio, en la tolerancia, en el respeto? Y yo tengo que hablar de papá gobierno. Claro, porque papá gobierno es el líder de la comunidad. Papá gobierno, el presidente, los ministerios, la alcaldía de manera particular, porque la alcaldía es la autoridad que está más cerca de la comunidad, a través de la alcaldesa, el alcalde y a través de regidores y regidoras. Pero por supuesto que hablo de la policía, que hablo del sistema de justicia. Hablo de la sociedad en su conjunto. Entonces me refiero a papá gobierno porque lidera el Estado. Pero también, ¿qué pasa en su casa? Yasmín habló, hoy es Día de la Tierra, y no lo veamos como algo propio de la NASA y de los astronautas que hace poco pues salieron de órbita. No, piensa qué hace usted en su casa. En mi casa, por ejemplo, no compramos los reusables y no usamos fundas. O más bien, no la usamos, no. La minimizamos. Porque vas al supermercado y el muchacho, por complacerte y ganarse la propina con más fe, una botella de aceite te la pone en 3 fundas. Don, ¿pero y qué fue? ¿Por qué 3 fundas? ¿Por qué? Y en principio, cuando decidimos comprar los reusables, ¿sabe qué es lo que hacían en el supermercado? O el chico, efectivamente, echaba la comida en el reusable, pero previamente
la echaba en una funda. Sí. Él echaba las papas que vienen en una mallita en una funda y después de la funda la echaba. Y yo, pero por Dios. Es así. Pero por Dios. Porque también yo digo, es que el supermercado tampoco lo entrena, tampoco lo educa. Entonces, después de papá gobierno, yo pienso en la casa. ¿Cómo usted está conviviendo con su hijo, con su hija? Ayer yo conversaba con una persona y de verdad que hubo en mí mucho orgullo en yo decirle, Ivette es una niña centrada, es una niña consciente. Puede desviarse, claro que sí. Una niña. Pero es consciente. Me refiero a mi hija que no es ninguna niña, es ¿De quién bastante estamos hablando? adulta. Pero ¿con qué frecuencia papá y mamá pueden decir eso? En mi caso tengo una, pero alguien me dirá, yo tengo 5, eso no es fácil. El señor que fue asesinado, porque fue un asesinato en Santiago, dentro de todo el drama, hay una hermana que dio un testimonio y dijo, él tenía 5 hijos, 4 declarados y 1 sin declarar. No estoy juzgando al Señor, pero eso es más común de lo que creemos. Y quien no declara a sus hijos no está haciendo una vida en civismo, en respeto y en responsabilidad. Aplica para él, que es un difunto, lamentablemente, pero aplica para todas y para todos. Y yo, por último, yo le voy a hacer un llamado a don gobierno, porque sobre todo en crisis se dice, hay que cortar la publicidad. Y yo, quizás como parte interesada, pues yo lo que soy es periodista, comunicadora, entre otras funciones. Pero digo, no hay que cortar ninguna publicidad, don gobierno. Hay que reenfocarla en función de las circunstancias de la sociedad dominicana. Es importante que en un mes todas las vallas de la capital, las vallas que tiene, por ejemplo, la alcaldía, porque la alcaldía tiene vallas, que los medios de comunicación tradicionales y no, bajo una política gubernamental, que la pague. Vamos a cambiar el tema. Inauguramos un puente en la carretera Duarte. No. Que la publicidad sea decirnos cómo usar de mejor manera ese puente. Que la publicidad sea cómo usar de mejor manera el peaje. Cómo respetar nuestras playas. Cómo usted contribuye con la madre tierra. Mire, en vez de botellitas, salga con eso de su casa. Que es reciclable y ya. Y usted lo llena. Usted lo llena. Usted en su casa puede, independientemente de lo que pase en el camión, usted puede en un zafacón poner la basura o poner la basura orgánica, el desperdicio orgánico, el del arroz, la borra de café, entre otras. Y en otra usted puede ponerlo plástico. Y ya con eso, independientemente de lo que pasa en el camión y de que aquí de manera institucional no se recicla, se logra. Entonces yo me pregunto, ¿nos estamos portando mal como sociedad? Sí. Es más, el director del Intran ayer, y yo digo coincidiendo conmigo, porque él habló después de mí y yo hablé en esta misma tribuna, que lo único que necesitamos en el tránsito es cumplir la ley. Más nada. Después que cumplamos la ley, si resulta insuficiente, la cambiamos. Pero hay que cumplir la ley, porque es cierto, la ley dice que el motorista tiene que usar casco, que tiene que andar por su vía, que tiene que tener un seguro, o sea, eso lo dice la ley, como dice que debo usar el cinturón, que debo respetar el semáforo en rojo, que tengo que tener licencia, que tengo que darle el paso a la gente a un cruce fuera del paso de la cebra. Entonces, sí, vamos a cumplir la ley, pero necesariamente tenemos que reforzar esas buenas prácticas, porque es estudiando que se aprende. Entonces, enséñamelo a través de los medios de comunicación masiva. Vamos a reenfocar esa comunicación. Vamos a educarnos, no para una cosa ni para la otra. Vamos a educarnos en civismo, en lo mágico que es apoyar al desvalido, en lo mágico que es dar el paso. Es más, es tan simple como buenos días, buenas tardes, buenas noches. Señores, saluden. Eso no está de más, saluden. Eso se ha perdido. Y a los servidores públicos sobremanera, o a las personas de atención al cliente en sentido general.
en el sector público y en el sector privado. Salude, por Dios. Y cuando tenga un conflicto en la calle, respire. Yo sé que no es fácil porque uno coge pique en la calle, pero yo no respondo a nadie, yo respiro. Hay una violencia colectiva que mete miedo. Cuente un, No dos, tres, discuta cuatro, en la cinco, calle. seis. Ay, Dios, yo iba a decir algo. No Sí. discuta en la calle. Cualquiera tiene una pistola. Escúcheme, tenemos que hacerlo así, porque si no nos vamos a matar unos con otros. Y la evidencia de los países menos desarrollados, donde hay menos civilización, es espeluznante. No es verdad que vamos a tener desarrollo trayendo turistas a esta selva. No, porque eso hasta un día. Porque si como mataron a ese muchacho en Santiago, si hubiese sido a un turista, sus turistas que vienen, imagínense, y pudo ser, porque somos violentos, porque estamos siendo más intolerantes cada día, porque el apagón, la falta de agua, el que ganó poco, el que tengo, señores, hasta el que tengo pocos light, está deprimiendo a la gente. Eso está definiendo. Yo bailé y enseñé la chapa, ay Dios mío, y no progresó el video, ay qué frustración. Y así sale María Moñitos a la calle, frustrada porque enseñó y no se le dio el asunto. Los hombres, las mujeres que no saben, que no entienden lo que es no, y por ende ahí viene la violencia en la pareja, porque no entendí lo que es no. Entonces, no podemos seguir haciendo lo mismo. Yo quiero ver una valla con una carita sonriente, diciéndome buenos días. Yo quiero ver una valla que me recuerde que ayudar al prójimo vale la pena. Yo quiero ver un anuncio de yo no sé de qué institución, pero sobre todo en el sector público, donde me hablen de comunicación asertiva, donde me hablen de que las diferencias no se dirimen a puñetazos, que hay una fiscalía barrial en cada barrio. Entonces, aunque yo tengo que hacer mi aporte como ciudadana, con mi hija, con mi abuelo, con mi tía, con mi nieto, y mis compañeras también, y usted también, yo necesito que papá gobierno se ponga en eso también. Todas las instituciones, la descentralizada, la no centralizada, todas, porque si se baja una línea que toque hasta el sector privado y cambiamos el discurso, ustedes van a ver más empatía, ustedes van a ver más sentido racional. Ese afán por comentar lo primero que se le viene a la cabeza sin razonar. En el caso del Jet Set, yo me río. ¿Y qué vuelta que le están dando? La vuelta de la justicia, don, es que le están dando. La vuelta de la justicia. Mira, Anibelka, y la gente criticando al que desiste el proceso, señores, cada quien vive su proceso como puede, como quiere. Usted no es que va a durar todo ese tiempo en un tribunal escuchando y revictimizándose. Si una persona quiere desistir el proceso, es su problema y vamos a respetar, vamos a tener empatía, porque tú ves que lo primero que dicen, se vendieron. No necesariamente. Señores, pero vamos a ser un poquito más conscientes y tener empatía sobre esa persona que está viviendo ese trauma, ese duelo a su manera. Vamos a hablar más de hacerlo bien que hacer crónicas rutinarias de lo que se está haciendo mal. Porque si seguimos así, yo no sé, pero yo no tengo otro país. Usted sabe cómo decide si apostar a este haciéndolo bien o no sé, coger para otro para ser extranjero y finalmente tener que volver al suyo, pero convertido en una selva, no por los otros, sino por nosotros.